93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. Ciencia contra mentiras. La batalla por su futuro. En su nuevo mensaje, el Dr. Egon Cholakian analiza un documento clasificado para el acceso público. La conclusión de Yuri Vinogradov, director del Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia. Utilizando esta conclusión, Vinogradov intentó demostrar que los desastres naturales no representan una amenaza y trató de desacreditar los datos científicos presentados por los voluntarios de Alatra, una organización declarada indeseable en el territorio de Rusia. El Dr. Cholakian examina minuciosamente cada punto de la conclusión de Vinogradov, exponiendo su incompetencia científica. Basándose en datos internacionales y años de investigaciones llevadas a cabo por Alatra, demuestra que las afirmaciones de Vinogradov contradicen los descubrimientos científicos modernos. El Dr. Cholakian subraya que esta conclusión sirve a los intereses de quienes intentan ocultar la amenaza de una explosión de la pluma magmática siberiana. Advierte que, mientras los voluntarios de Alatra son presionados y tanto los ciudadanos rusos como la comunidad internacional permanecen desinformados y ajenos a la magnitud del peligro, la actividad de la pluma siberiana sigue intensificándose. El tiempo restante para actuar se está agotando rápidamente. ¿A quién beneficia no tomar medidas para prevenir la explosión de la pluma siberiana, a pesar de que existen métodos para evitar la catástrofe? El Dr. Cholakian aborda esta y otras preguntas urgentes, instando a todos a examinar objetivamente los hechos presentados y unir fuerzas en la búsqueda de soluciones, mientras aún es posible evitar consecuencias globales. Merece la pena luchar por la vida. El Movimiento Internacional Social Alatra y el proyecto Sociedad Creativa son iniciativas asociadas con un objetivo común: atraer la atención de científicos y del público hacia temas clave: el rápido aumento de los desastres naturales y el empeoramiento de la situación ecológica del planeta. Se puede leer el informe completo sobre la amenaza de una erupción de la pluma magmática en Siberia y estrategias para abordar el problema en independent.academia.edu Alatra. También en el sitio web oficial del proyecto Sociedad Creativa, creativesociety.com/climate model. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Hola, mi nombre es Egon Cholakian. Hace poco llegó a mis manos un documento en el que el director del Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia intentó argumentar que los desastres naturales no representan una amenaza para nadie. Con este documento, también trató de desacreditar la validez científica de la información presentada por Alatra. Sin embargo, al final, lo único que logró fue demostrar su propia incompetencia y enfoque anticientífico. Hoy les voy a presentar y revelar lo que contiene este documento clasificado. Un documento cerrado al público, pero abierto a ser utilizado para juzgar a ciudadanos rusos. Es esencial comprender que tales documentos se crean para desacreditar a quienes dicen la verdad. Sin embargo, en realidad, su propósito principal es ocultar tanto al público como a la comunidad global la amenaza creciente de catástrofes geodinámicas, siendo la principal de ellas la posible erupción de la pluma magmática siberiana. Antes de pasar al documento que acabo de mencionar, permítanme primero recordarles de qué se trata. Según investigaciones realizadas por el equipo científico internacional de Alatra,
Existen evidencias de una intensificación de la actividad de una pluma del manto ubicada en la región siberiana de Rusia, la cual representa una amenaza existencial para la humanidad. Una pluma del manto es un inmenso flujo de magma sobrecalentado que asciende desde el interior de la Tierra hacia la corteza. La pluma magmática siberiana está ascendiendo rápidamente en la misma región, donde, hace apenas 250 millones de años, se produjeron las erupciones de los traps siberianos, un evento que desencadenó la extinción más masiva en la historia de la Tierra, la extinción masiva del Pérmico. Según estimaciones preliminares, el área del flujo magmático bajo Siberia podría abarcar actualmente un diámetro de entre 2.500 y 3.000 kilómetros, lo que equivale en tamaño al continente australiano entero. En esta etapa, la pluma magmática bajo Siberia ya ha entrado en una fase peligrosa. Ha comenzado a levantar toda la placa tectónica. Esto se evidencia en efectos periféricos. La actividad sísmica ha comenzado a intensificarse a lo largo de los bordes de la placa. Esto indica que la pluma magmática podría abrirse paso a la superficie en cualquier momento. La magnitud de esta amenaza potencial se extiende mucho más allá de las fronteras de Rusia. Es un desafío de escala planetaria. A modo de comparación, una erupción del supervolcán de Yellowstone podría devastar todo el continente norteamericano. Sin embargo, una posible erupción de la pluma siberiana superaría la fuerza de una erupción de Yellowstone por un factor de 1000. Los científicos de ALATRA han propuesto una solución tecnológicamente avanzada para prevenir una catástrofe global mediante la desgasificación planificada de la pluma. Esta metodología implica la liberación controlada de la presión dentro de la pluma magmática, mediante la ventilación sistemática de gases y lava. Tal enfoque requeriría cooperación internacional y una movilización tecnológica a gran escala. El informe científico sobre la amenaza de una erupción de la pluma magmática en Siberia y estrategias para abordar el problema ofrece más información sobre la amenaza que representa la pluma magmática siberiana y sus consecuencias a nivel global. He enfatizado repetidamente que el análisis de los hechos indica lo siguiente. Ciertos círculos dentro del liderazgo ruso son plenamente conscientes de la activación de la pluma siberiana, pero están ocultando deliberadamente esta información tanto a la comunidad internacional como a su propia ciudadanía. Quizás para quienes aún no están familiarizados con los detalles, surja una pregunta razonable. Si la desgasificación es un método viable para eliminar la amenaza, ¿por qué las autoridades rusas se niegan a implementarlo? La respuesta, lamentablemente, es demasiado mundana. Beneficio personal. El proceso de desgasificación requeriría la evacuación de millones de personas de las zonas de alto riesgo, lo que detendría efectivamente el flujo diario de ingresos personales provenientes de esos territorios. Para las autoridades, esto representa un golpe financiero directo. La catástrofe aún no ha ocurrido, pero sus pérdidas económicas comenzarían de inmediato. ¿Aceptarían voluntariamente tal pérdida? Por supuesto que no. No alertarán a la población sobre la amenaza y continuarán propagando desinformación hasta el final. Su interés personal pesa más que cualquier otra cosa. Más que el bienestar de su propio pueblo, que los habitantes del planeta y que el futuro mismo de la humanidad. Así, la estructura de poder en la sombra de Rusia actúa según una directiva clara. El público no debe conocer la verdad. Están aterrados de que la situación real en Siberia salga a la luz. Por eso, cualquier intento de científicos u organizaciones por revelarla es recibido con una represión severa. Un ejemplo contundente de esto es la represión dirigida contra el movimiento ALATRA. Como mencioné anteriormente, en 2014, los voluntarios de ALATRA entregaron discretamente datos sobre la activación de la pluma siberiana a las autoridades rusas correspondientes. Poco después, el FSB lanzó una campaña para desacreditar al movimiento y sus hallazgos científicos, primero dentro de Rusia y luego, a través de sus agentes de influencia, en Ucrania y Europa.
A partir de 2021, cuando las declaraciones sobre una posible erupción de la pluma comenzaron a hacerse públicas, la presión se intensificó. Y en 2023, Alatra fue oficialmente declarada una organización indeseable en Rusia. A partir de entonces se desataron redadas, casos fabricados y arrestos. Todo eso obligó a muchos participantes de Alatra a huir del país. Según testimonios de voluntarios que lograron escapar, durante los interrogatorios, el FSB declaró explícitamente que los participantes de Alatra no debían haber hablado sobre el clima. ¿Y cuál es el resultado? Sé que hoy en día, en Rusia, ya se han iniciado 50 casos penales y 45 casos administrativos contra exparticipantes de Alatra. 7 personas aún permanecen bajo custodia hasta el día de hoy. Y continúan iniciándose nuevos casos contra exparticipantes de Alatra en Rusia. En estos casos, ya ha quedado documentado oficialmente que los fundamentos para el enjuiciamiento se basaron en la difusión de información sobre desastres naturales, incluso antes de que la organización fuera declarada indeseable en Rusia. Ciertos círculos dentro de la estructura de poder rusa están atacando a los voluntarios de Alatra con tal ferocidad, precisamente porque fueron los primeros en hablar abiertamente sobre la amenaza que representa la pluma siberiana, llevando la verdad a la gente. Temen que la situación real en Siberia se vuelva de conocimiento público y están intentando suprimir al movimiento por todos los medios posibles, incluso invirtiendo enormes recursos en este esfuerzo. Lo trágico es que no captan el punto más crucial. Es decir, ninguna cantidad de financiación y ningún grado de persecución contra los voluntarios de Alatra impedirán jamás que el magma se abra paso a través de la pluma siberiana, ni detendrán el desarrollo de los cataclismos naturales. Lo que más me duele, sin embargo, es la situación de los ciudadanos rusos comunes, personas que no pueden protegerse a sí mismas ni a sus familias simplemente porque se les oculta la verdad sobre una catástrofe inminente. Ahora mismo, viven sus vidas en paz, van a trabajar, crían a sus hijos, y no tienen absolutamente ninguna idea de que, si la pluma magmática siberiana entra en erupción, lo que podría suceder en cualquier momento, morirán en los primeros segundos o incluso minutos del desastre. Ocultar esta información al público es simplemente inhumano. La gente no debe ser condenada a muerte porque unos canallas han tomado el poder en Rusia. Y en este caso, me refiero a un canalla en particular. Y para su sorpresa, sospecho, no se trata del señor Putin. Estoy hablando del hombre que está detrás de él. El que manipula a Rusia desde las sombras y ha establecido su propia estructura de poder paralela a la de Putin. Y ahora me dirijo al núcleo fundamental de mi mensaje. Me ha llegado una información alarmante. En los tribunales rusos, se está utilizando como prueba contra exvoluntarios de Alatra una revisión redactada por cierto señor Yuri Vinogradov, director del Centro Federal de Investigaciones, Servicio Geofísico Unificado de la Academia de Ciencias de Rusia. Tengo delante de mí el texto de esa misma revisión. Se refiere al Foro Internacional en Línea Crisis Global. La responsabilidad, que se celebró el 2 de diciembre de 2023 y fue organizado por los participantes del proyecto Sociedad Creativa en colaboración con los voluntarios de Alatra. El foro tenía un solo objetivo: atraer la atención global hacia la creciente frecuencia e intensidad de los desastres naturales. En este evento, presentamos los resultados de casi 30 años de investigación independiente e interdisciplinaria sobre catástrofes naturales. Propusimos estrategias potenciales para afrontar la crisis global. De hecho, su humilde servidor fue uno de los ponentes, y en ese foro advertí sobre el calentamiento anómalo en Siberia y la amenaza existencial que representa para la humanidad. Ahora, pasemos a la llamada revisión del señor Vinogradov sobre este foro. Este documento está siendo presentado como una opinión experta sobre la fiabilidad de la información compartida durante el foro Crisis Global. La responsabilidad
en particular las secciones dedicadas a los terremotos y la actividad volcánica. Sin embargo, su propósito real es evidente: socavar la confianza en los datos científicos y en la investigación de décadas llevada a cabo por ALLATRA. Su intención es presentar nuestro movimiento como carente de fundamento científico, de modo que toda la información proporcionada por nuestros voluntarios, incluyendo los datos sobre la pluma magmática siberiana, sea descartada como indigna de atención. No se trata de un ataque fortuito. Es parte de una campaña deliberada para silenciar la verdad. Tengo en mi posesión el texto de esta supuesta revisión y coloco deliberadamente la palabra revisión entre comillas. ¿Por qué?, se preguntarán. Pues bien, el contenido de esta revisión es sencillamente absurdo, es ridículo, anticientífico y está plagado de juicios personales y subjetivos del señor Vinogradov, totalmente carentes de fundamento fáctico. Al enterarme de que este individuo es considerado un científico, quedé simplemente atónito. Tal nivel de incompetencia provocó una profunda indignación dentro de la comunidad científica internacional de ALLATRA. No podíamos dejarlo sin respuesta, y hemos preparado una refutación exhaustiva, punto por punto, a cada una de las acusaciones hechas por el señor Vinogradov. Hoy les presentaré nuestra respuesta. Así pues, en su revisión, que supuestamente debía demostrar nuestra falta de credibilidad científica, el señor Vinogradov no logró más que revelar su propia falta de profesionalismo como científico y una total ausencia de pensamiento crítico como individuo. Examinemos esto ahora paso a paso. Primer punto. En su llamada revisión, el señor Vinogradov afirma lo siguiente: la afirmación sobre un aumento de 8 veces en el número de terremotos durante la última década es incorrecta, ya que este aumento se debe principalmente a la expansión de las redes de observación y a la mejora en la detección de sismos menores. Los datos más completos sobre terremotos significativos se han registrado en el catálogo del Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, desde 1973, cuando se estableció una red sísmica global suficientemente uniforme, lo que permite comparaciones objetivas de la actividad sísmica año por año. La figura 1 presenta datos sobre la ocurrencia de terremotos globales con una magnitud superior a 5 desde 1973 hasta 2010. La figura muestra que, según los datos del USGS, en efecto, hay un aumento en la actividad sísmica. Sin embargo, este aumento no es de varios órdenes de magnitud, como afirman los autores del informe. Por lo tanto, distorsionan deliberadamente los datos al presentar información inexacta. La respuesta a esto es la siguiente: la afirmación del revisor sobre la distorsión del gráfico no está clara, ya que todas las condiciones que él mismo señaló fueron respetadas en el análisis presentado en el foro. En concreto, el gráfico de terremotos significativos mostrado en el foro se basa literalmente en los datos del catálogo del USGS. La comparación utiliza datos a partir de 1979, momento en el que todos los terremotos con magnitud superior a 5 comenzaron a registrarse de manera confiable a nivel mundial. El gráfico en sí incluye datos desde 1930, pero hasta 1990, la actividad sísmica se mantuvo estable, con un rango de entre 0 y 3 eventos por año. Por lo tanto, la elección de 1973 como punto de partida para la comparación, que el revisor cita como el inicio del registro integral de terremotos de magnitud 5 o superior, es absolutamente válida. Es crucial entender que el gráfico presentado en el foro muestra específicamente el número de terremotos significativos con magnitudes de 6 o superiores. Es decir, terremotos aún más fuertes que los mencionados por el revisor, y que definitivamente fueron registrados por sensores. Además, considero importante señalar que, al descargar los datos, el parámetro de significance, debe establecerse en un valor mínimo de 1000. Este umbral no fue fijado por los autores del foro, sino por los sismólogos del USGS. El gráfico construido es completamente preciso,
cumple con los criterios establecidos por el revisor y no contradice sus observaciones. La discrepancia surge porque el revisor utilizó parámetros de búsqueda distintos en la base de datos del USGS, lo que condujo, como era de esperar, a resultados diferentes. Por lo tanto, comparar estos conjuntos de datos es totalmente inapropiado. El gráfico del revisor no invalida el gráfico presentado en el foro, ni en cuanto a la metodología de recopilación de datos ni respecto al aumento de 8 veces en el número de terremotos significativos, perceptibles, como los describe el revisor, a nivel mundial. Además, el aumento en el número de sensores sísmicos no tiene ninguna relevancia para el gráfico en cuestión. También resulta completamente incomprensible por qué el señor Vinogradov, al intentar refutar el aumento de la actividad sísmica global, particularmente en los últimos años, se basa en datos obsoletos que solo llegan hasta 2010, es decir, literalmente, tienen 14 años de antigüedad. El aumento principal en la frecuencia de los terremotos comenzó alrededor de 2006, como puede verse en el gráfico presentado por el revisor. Sin embargo, la evolución posterior de esta tendencia está ausente. El revisor omite deliberadamente estos datos, distorsionando evidentemente la información. Además, en el foro se presentaron gráficos construidos a partir de datos de diversas agencias de monitoreo sísmico. El análisis del número y la unicidad de eventos sísmicos en diferentes bases de datos internacionales deja en claro que el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, no es una fuente global y exhaustiva de datos sísmicos. El propio USGS declara oficialmente que garantiza la precisión de la información sobre terremotos únicamente en el territorio de Estados Unidos, no a nivel mundial. Desde 2014, la base de datos del USGS carece de registros de muchos terremotos de diversas magnitudes que sí están presentes en otras bases de datos sísmicas. La base de datos más completa es mantenida por el Centro Internacional de Sismología, ISC, que recopila datos a nivel global de agencias geofísicas locales y sistemas de monitoreo de diversos países. Si el señor Vinogradov, director del Centro Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia, FIC-EGS-RAN, se refiere únicamente a la base de datos del USGS, esto sugiere un esfuerzo deliberado por ocultar información. Esto también plantea una serie de preguntas razonables sobre por qué Vinogradov deposita su confianza en el catálogo del USGS, cuando en realidad la comunidad científica rusa da prioridad al uso de los datos del ISC. Me resulta particularmente difícil aceptar esto, considerando que él es un miembro destacado del Consejo Científico del Centro Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia, lo que me lleva a creer aún más que debería saberlo mejor. En cualquier caso, la base de datos de terremotos del ISC agrega información de más de 130 agencias de todo el mundo, lo que hace que su conjunto de datos sea significativamente más amplio que el del USGS. Si se analiza la base de datos del ISC utilizando terremotos con magnitudes de 5.0 o superiores, seleccionando la estimación de magnitud máxima entre todos los valores reportados para cada evento, el gráfico resultante es el siguiente, dado el gráfico presentado en el análisis de Vinogradov. Es evidente que distorsiona deliberadamente los datos al proporcionar información incompleta, probablemente por temor a provocar pánico en la población. La siguiente declaración de Vinogradov. Las afirmaciones sobre volcanes submarinos recién descubiertos también carecen de fundamento, y la información que vincula su formación en los últimos años con terremotos en aguas profundas es inexacta. Estos volcanes han existido durante miles de años. Simplemente fueron descubiertos recientemente gracias a estudios más detallados del fondo oceánico y al desarrollo de tecnologías de imágenes en aguas profundas, como los sistemas de radar en buques, que permiten realizar estudios del lecho marino con mayor precisión. Por ejemplo, el volcán Hakon Mosby, en el mar de Barents, fue descubierto recién en 1989. Sin embargo, estudios detallados han demostrado que se formó hace aproximadamente 18.000 años, y ha pasado por al menos 2 períodos de activación durante ese tiempo. A esto, mi respuesta es bastante sencilla. Si Vinogradov
director del Centro Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia. Afirma que las afirmaciones sobre volcanes submarinos recién descubiertos también carecen de fundamento, y la información que vincula su formación en los últimos años con terremotos en aguas profundas es inexacta. Y además, desconoce casos bien documentados de formación de nuevos volcanes submarinos tras periodos de alta actividad sísmica. Entonces, una vez más, su competencia queda seriamente en entredicho. Por ejemplo, en 2018, nació un nuevo volcán frente a la costa de Mayotte, cerca de la isla Reunión, en la región de Madagascar. A medida que el volcán crecía, los científicos registraron 7.000 terremotos volcánico-tectónicos y 407 señales sísmicas de muy largo periodo. En el transcurso de un año, el magma recorrió 80 kilómetros desde el manto hasta la superficie terrestre, atravesando toda la corteza y formando finalmente un nuevo volcán submarino. La velocidad de esta formación no tuvo precedentes. Para 2019, se trataba de la erupción submarina activa más grande registrada hasta la fecha. En su corta existencia, el volcán ya había expulsado más de 5 kilómetros cúbicos de lava, el volumen más significativo jamás observado, reestructurando de forma dramática el paisaje submarino. Estos hallazgos se basan en el estudio que verán a continuación en pantalla. Permítanme darles otro ejemplo. En 2015, se produjo un enjambre de terremotos en la zona del volcán Decepción, desencadenado por una intrusión de magma profunda, prolongada y a gran escala. En ese momento, fue la actividad más significativa jamás registrada en la región. Además, cerca del volcán Decepción, entre agosto de 2020 y febrero de 2021, se produjeron aproximadamente 85.000 terremotos en las inmediaciones del hasta entonces inactivo volcán submarino Orca, causados por una intrusión de magma. Durante 6 meses, el magma quemó 10 kilómetros de corteza terrestre, estableciendo un récord en cuanto a velocidad e intensidad de intrusión. El foro abordó no solo la formación de nuevos volcanes, sino también la activación de volcanes submarinos preexistentes en relación con la actividad geodinámica en el interior de la Tierra. Sin embargo, estos no son los únicos casos que indican una actividad volcánica anómala en las últimas décadas. Por ejemplo, el monte submarino axial, el volcán submarino más estrechamente monitoreado del mundo, ofrece una ventana excepcional a las interacciones dinámicas entre el almacenamiento del magma, el transporte y los procesos de erupción en una dorsal medio-oceánica, según un estudio revisado por pares y publicado en Geophysical Research Letters. Una erupción en abril de 2015 produjo el mayor volumen de lava expulsada desde que comenzaron el monitoreo y el mapeo a mediados de la década de 1980, después del período de reposo más corto, debido a un reciente aumento en el suministro de magma. La mayor tasa de reposición de magma desde 2011 dio lugar a la erupción de la lava más máfica de los últimos 500 a 600 años. La erupción de 2015 fue la más grande y la primera en la zona de la Grieta Norte, al menos desde mediados de los años 80, y la más máfica desde 2387 aproximadamente el año 1450 después de Cristo. Un cambio en la composición de la lava siguió a un aumento en la tasa de suministro de magma y una disminución en el intervalo de reposo. Los autores del estudio enfatizan que, aunque el volcán ha sido monitoreado desde la década de 1980 y ha entrado en erupción en múltiples ocasiones durante ese periodo, esto no impide concluir que una activación de esta magnitud está ocurriendo por primera vez en 500 a 600 años. Además, concluyen lo siguiente: por lo tanto, la composición de los flujos de lava de 2015 representa un cambio fundamental en el volcán, que interpretamos como el reflejo de la llegada de un nuevo magma al reservorio de la cumbre. El monte submarino axial podría estar entrando en un período de erupciones más grandes y frecuentes, con lavas más calientes y máficas. Estos estudios han sido publicados en las principales revistas científicas internacionales, lo que confirma el alto nivel de la investigación realizada y la fiabilidad de los hallazgos. Además,
Esto representa solo una pequeña fracción de las publicaciones de los últimos años. También vale la pena señalar que Vinogradov no es especialista en vulcanología y, por lo tanto, carece de la experiencia necesaria para evaluar la credibilidad de estos estudios. A juzgar por el contenido de su revisión, parece no estar familiarizado con los artículos mencionados, publicados en revistas científicas con revisión por pares. ¿En qué se basa entonces para concluir que la información no es confiable? ¿Se basa su juicio en el conocimiento de un solo volcán submarino? El señor Vinogradov afirma además lo siguiente: las afirmaciones sobre un Marte cobrando vida son inexactas. El estudio de los martemotos comenzó recién a finales de 2018. El 26 de noviembre de 2018, la nave espacial InSight desplegó un sismómetro llamado 6, experimento sísmico para estructura interior, para detectar actividad sísmica en Marte y analizar la estructura interna del planeta. Este sismómetro es lo suficientemente sensible como para registrar impactos de meteoritos. La primera señal sísmica débil, que probablemente indicaba un evento menor, fue detectada y registrada por 6 el 6 de abril de 2019. 6 también registró vibraciones superficiales, junto con otros 3 tipos distintos de señales acústicas. Se registraron eventos sísmicos adicionales los días 14 de marzo, 10 de abril y 11 de abril, pero sus orígenes eran ambiguos, lo que dificultaba determinar sus causas exactas. Desde su activación, 6 ha registrado más de 100 eventos, de los cuales solo 21 fueron considerados como posibles martemotos. Entre el despliegue del instrumento y el 30 de septiembre de 2019, se detectaron un total de 174 eventos sísmicos en Marte, de los cuales 24 tuvieron una magnitud inferior a 3 en la escala de Richter. Los 2 eventos más fuertes tuvieron sus epicentros cerca del sistema de fallas Cerberus Fossae. Para diciembre de 2019, 6 ya había registrado 322 eventos sísmicos marcianos. Entre junio de 2020 y el otoño de ese mismo año, no se detectaron martemotos. Sin embargo, a partir de septiembre de 2020, 6 registró 5 eventos sísmicos, y a lo largo de un solo año marciano se detectaron más de 480 eventos sísmicos. Ninguno de ellos superó la magnitud 3.7. El 7 y el 18 de marzo de 2021, 6 registró 2 eventos con magnitudes de 3.3 y 3.1, respectivamente. 2 sismos más fuertes, con magnitudes de 3.5 y 3.6, ocurrieron el 25 de agosto de 2021. Ese mismo día, un martemoto de baja frecuencia y magnitud 4.2 sacudió la región de Valles Marineris. El martemoto, de mayor duración registrado hasta la fecha, con una duración de 94 minutos, fue detectado el 18 de septiembre de 2021. El 4 de mayo de 2022, 6 registró el martemoto más fuerte en 3 años de observación, con una magnitud de 5. Como muestran estos datos, la actividad sísmica es un fenómeno regular en Marte. Sin embargo, dado el corto periodo de observación y el uso de una sola estación, es prematuro sacar conclusiones sobre la sismicidad general del planeta, y mucho menos afirmar un aumento acelerado de estos eventos. Ahora respondemos a esto con lo siguiente. El registro histórico de la actividad sísmica de Marte presentado por el señor Vinogradov no demuestra ni refuta su activación reciente. La ausencia de observaciones sísmicas previas en Marte no significa necesariamente que la actividad sísmica no haya aumentado en los últimos años. De hecho, incluso los eventos enumerados en su revisión indican claramente un aumento gradual en la magnitud de los martemotos con el tiempo. Además, se ha observado que otros procesos endógenos en Marte se han intensificado en las últimas décadas. Consideremos los cambios relacionados con el campo magnético fragmentado del planeta. En 2004, se observó por primera vez una aurora marciana en el hemisferio sur. Entre 2014 y 2021,
se detectaron 278 eventos aurorales discretos adicionales. Para el año 2022, las auroras se observaron cubriendo casi la mitad de Marte. Este periodo, de observación de casi 20 años, ha revelado un aumento significativo en las anomalías aurorales, lo que indica cambios en el interior del planeta. Dado que el núcleo de Marte dejó de generar un campo magnético global en el momento de su transformación catastrófica, estas observaciones recientes sugieren una actividad geodinámica en curso en su interior. Ahora, examinemos la actividad magmática de Marte. En 2018, se descubrió agua en estado líquido bajo la capa de hielo en el polo sur del planeta. Según estudios especializados, ninguna cantidad de sal por sí sola puede causar el derretimiento basal del hielo en el polo sur marciano, bajo condiciones típicas. Solo una pluma magmática subterránea podría generar el calor suficiente para provocar un derretimiento localizado y temporal del hielo basal polar. Otro estudio confirma que el reciente derretimiento basal de los depósitos de hielo marcianos en el polo sur podría deberse a un aumento localizado del calor geotérmico. El hecho de que el calor geotérmico y la actividad magmática persistan en Marte, a pesar de que durante mucho tiempo se lo consideró un planeta geológicamente muerto desde hace 3 a 4 mil millones de años, sugiere la aparición de una fuente adicional de energía en su interior. Según estudios especializados sobre la actividad sísmica en Marte, muchos de los eventos sísmicos citados por Vinogradov están directamente relacionados con el ascenso de una pluma magmática en el interior del planeta. Por ejemplo, entre 2019 y 2020, se registraron 47 maremotos, de los cuales más del 90% se concentraron en 2 regiones bajo Cerberus Fossae. Estos eventos ocurrieron en todos los momentos del día marciano, lo que descarta la modulación por mareas, como las influencias gravitacionales de la luna marciana Phobos, como su causa. Los autores del estudio atribuyen los eventos sísmicos recientes de baja frecuencia y repetitivos al movimiento del magma, asociado con actividad volcánica en el manto superior, bajo Cerberus Fossae. La actividad sísmica continua sugiere que Cerberus Fossae es una zona sísmica altamente activa y que el manto marciano sigue siendo dinámico. Además, un estudio de 2022 informó que, si bien la mayor parte de la actividad volcánica y tectónica de Marte ocurrió durante los primeros 1.500 millones de años de su historia geológica, el vulcanismo reciente, los desplazamientos tectónicos y la sismicidad continua en Elysium Planitia indican que la actividad persiste. Sin embargo, para los autores del estudio, este reciente aumento en los procesos volcánicos y tectónicos resulta inesperado en un Marte que se está enfriando. El estudio presenta datos observacionales y modelos geofísicos que demuestran que Elysium Planitia se encuentra sobre la cabeza de una pluma activa del manto, con un diámetro estimado de 4.000 kilómetros. Las características inferidas de esta pluma son comparables a las plumas del manto de la Tierra, las cuales están asociadas con la formación de grandes provincias ígneas. Estos hallazgos confirman que el interior de Marte sigue siendo geodinámicamente activo en la actualidad. Otro descubrimiento, presentado en el Congreso Científico Europlanet 2024, reveló la presencia de una enorme pluma magmática bajo la región volcánica de Tharsis, donde se encuentra el Olympus Mons, el volcán más alto del sistema solar. Esta pluma se encuentra a aproximadamente 1.100 kilómetros bajo la superficie. El Dr. Bart Ruth, de la Universidad Tecnológica de Delft, encabezó el equipo de investigación que utilizó datos de múltiples misiones, incluida la InSight de la NASA, para desarrollar un nuevo mapa gravitacional de Marte. Este mapa mostró que la región del Olympus Mons está elevándose en lugar de hundirse, lo cual contradice las expectativas anteriores. En otras palabras, el magma en la cámara magmática bajo Olympus Mons está ascendiendo activamente. Sin embargo, en la afirmación de Vinogradov de que las declaraciones sobre un Marte cobrando vida son inexactas, él pasó por alto, o deliberadamente omitió, el creciente nivel de actividad magmática, un tema abordado explícitamente en el segmento del foro que él critica.
La pregunta clave, planteada en el foro Crisis Global, la responsabilidad, sigue siendo: ¿por qué las plumas magmáticas marcianas no se han enfriado y cristalizado a lo largo de 3 a 4 mil millones de años en un planeta sin actividad del manto ni fuentes internas de calor? ¿Por qué, en cambio, están ascendiendo activamente en la actualidad, acompañadas de actividad sísmica? Precisamente estos procesos fueron los que se describieron en el foro como evidencia de un Marte cobrando vida. También en su revisión ficticia, el señor Vinogradov afirma: el informe sostiene que la Tierra está experimentando picos gravitacionales anómalos, cambios abruptos de forma y una aceleración repentina en su rotación. Sin embargo, estas afirmaciones son simplemente inexactas. La Tierra no es una esfera perfecta, ni tampoco un cuerpo completamente rígido. Está influenciada por fuerzas gravitacionales de la Luna, el Sol y otros planetas masivos como Júpiter. Como resultado, la velocidad de rotación de la Tierra puede fluctuar. Sin embargo, los científicos han determinado que estas variaciones ocurren en una escala de milisegundos por día. La mayoría de los científicos coincide en que el fenómeno conocido como la oscilación de Chandler, la oscilación del eje de rotación de la Tierra, provoca que el eje se desplace varios metros en direcciones opuestas con el tiempo. Simultáneamente, el propio planeta experimenta oscilaciones laterales. Este ciclo ocurre aproximadamente cada 7 años. Respondemos a esto de la siguiente manera. La afirmación de Yuri Vinogradov de que los informes sobre picos gravitacionales anómalos, cambios abruptos en la forma de la Tierra y una aceleración repentina en la rotación planetaria son inexactos, constituye una demostración flagrante de su falta de competencia en esta área. Su declaración descarta las investigaciones y hallazgos de los principales laboratorios e instituciones científicas del mundo, muy probablemente porque simplemente desconoce dichos estudios. Examinemos los hechos clave. En 1995 se registró una alteración en la rotación de la Tierra. La dirección del eje de rotación del planeta cambió y su velocidad de deriva se multiplicó por 17. Según estudios especializados, el punto de inflexión de la deriva polar se estableció en octubre de 1995. Además, hasta 1995, los científicos observaban una desaceleración en la rotación del planeta, mientras que en 1995 y 2016 se registraron aumentos bruscos en la aceleración de la rotación terrestre, sin precedentes históricos. Según datos del Centro de Orientación de la Tierra del Observatorio de París, la duración del día comenzó a disminuir en varios milisegundos en 1995 y 2016, lo que indica que la Tierra estaba rotando más rápido de lo habitual. Entre 1997 y 1998, 4 equipos científicos diferentes registraron de forma independiente cambios anómalos en varios parámetros geofísicos de la Tierra. Basado en datos satelitales, un equipo de autores de la Universidad Estatal de Moscú y del Instituto de Física de la Tierra de la Academia de Ciencias de Rusia identificó un salto en el centro de masas de la Tierra en 1998. Durante el mismo periodo, el Servicio Internacional de la Rotación de la Tierra, IERS, registró una aceleración brusca en la rotación del planeta. En ese momento, científicos de la Estación de Medicina, en Italia, registraron un salto en la fuerza gravitacional. Simultáneamente, se observó un cambio abrupto en la forma de la Tierra, medido mediante el sistema de telemetría láser por satélites de Estados Unidos. El planeta comenzó a expandirse de forma anómala en la región ecuatorial, mientras que la tendencia anterior había sido la contraria, según el profesor Barkin, doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas. El profesor Smolkov, doctor en Ciencias Técnicas. El profesor Arushanov, doctor en Ciencias Geográficas. El distinguido profesor Yain, académico de la Academia de Ciencias de Rusia y doctor en Ciencias Geológicas y Mineralógicas. Junto con muchos otros científicos, estas anomalías desempeñan un papel significativo en los cambios posteriores en todas las capas de la Tierra. Por lo tanto, una vez más, surge la cuestión de las competencias y la experiencia del señor Vinogradov en el campo de las ciencias de la Tierra.
El siguiente pasaje escrito por Vinogradov no hace más que reforzar la tesis anterior sobre su nivel de competencia. El informe presta especial atención al tema de los terremotos de foco profundo, que los autores denominan explosiones por cavitación, vinculándolos a la colisión de ríos de magma calientes y fríos, lo cual constituye información no fiable. Los autores manipulan intencionalmente los datos al hablar de terremotos de foco profundo, eventos que se originan a más de 300 kilómetros de profundidad, mientras citan ejemplos de Turquía y la fosa de las Marianas, con profundidades de hasta 30 kilómetros. De hecho, los científicos llevan mucho tiempo tratando de explicar las causas de los terremotos de foco profundo. Actualmente, la hipótesis más popular sugiere que la causa principal de los terremotos de foco profundo es el cambio en el estado de agregación de los minerales que componen el manto externo. Bajo presiones elevadas, los minerales se vuelven inestables y pasan a nuevas modificaciones con un empaquetamiento más denso de átomos, la llamada transición de fase de olivino a espinela, bajo alta presión, lo que provoca una reducción significativa del volumen de la roca, generando ondas sísmicas. Una vez más, surge la cuestión de la competencia de la persona que emitió esta declaración, ya que no verifica las profundidades de los eventos al utilizar los terremotos de foco profundo en la fosa de las Marianas y Turquía como argumento. La afirmación posterior de que los autores del informe manipulan intencionalmente los datos al hablar de terremotos de foco profundo, eventos que se originan a más de 300 kilómetros de profundidad, mientras citan ejemplos de Turquía y la fosa de las Marianas, con profundidades de hasta 30 kilómetros, es, a su vez, una manipulación deliberada de los datos y una falsedad. En la fosa de las Marianas ocurren regularmente terremotos de foco profundo. Desde el año 2000 se han registrado aproximadamente 1.200 eventos de este tipo en dicha región, incluso tomando como base la base de datos incompleta del USGS, y son precisamente esos eventos los que se abordaron en el foro. En la región de la placa de Anatolia, aproximadamente 190 terremotos con magnitudes superiores a 2.5 ocurrieron a profundidades mayores a 700 kilómetros durante el año 2021. Estos eventos de foco profundo no aparecen en la base de datos del USGS, pero sí están presentes en la base de datos del ISC, lo que demuestra aún más que basarse únicamente en la base del USGS, en estos casos, es completamente inapropiado, especialmente desde una perspectiva profesional. La afirmación del señor Vinogradov de que, actualmente, la hipótesis más popular sugiere que la causa principal de los terremotos de foco profundo es el cambio en el estado de agregación de los minerales que componen el manto externo, no refuta que la hipótesis sobre la naturaleza explosiva de los terremotos de foco profundo sea incorrecta. La existencia de una teoría no excluye la existencia de otra. ¿Y cuál de ellas es correcta? Solo lo determinará el tiempo. Solo se puede hablar de la validez o invalidez de una hipótesis una vez que haya sido demostrada o refutada. Ninguna de estas condiciones ha sido cumplida por el revisor. Por lo tanto, al declarar que la hipótesis es inválida, viola los propios principios existentes del conocimiento y la metodología científica. Sin embargo, cabe destacar que la teoría que sostiene que los terremotos de foco profundo se forman como resultado de cambios en el estado de agregación de los minerales no explica el aumento exponencial en el número de terremotos de foco profundo, el cual se observa independientemente del número de sensores. También es fundamental señalar que en su respuesta, el señor Vinogradov se desvió deliberadamente del tema del aumento acelerado de terremotos a profundidades superiores a 300 kilómetros. Este hecho es independiente de las causas de los terremotos de foco profundo y está confirmado por todos los servicios sismológicos, además de haber sido abordado en diversos trabajos científicos. Dicho aumento indica claramente la aparición de procesos en el interior de la Tierra que no habían sido observados anteriormente. En cuanto a la hipótesis de la transición de fase del olivino a espinela, presuntamente asociada a la subducción de una placa oceánica, es necesario señalar que no se está produciendo ninguna subducción de una placa oceánica en el manto.
Y esto por una razón muy sencilla. Existe una presión inmensa dentro del manto, la cual se intensifica con la profundidad, lo que impide físicamente la subducción de dicha placa. Una placa oceánica frágil, según las leyes fundamentales de la física, no puede descender al manto, y mucho menos flotar en su interior. Incluso si comenzara a descender, se fundiría rápidamente debido a las temperaturas extremas que se encuentran en el interior de la Tierra. Lamentablemente, el estado actual de la geofísica resulta desalentador si incluso principios tan básicos siguen estando fuera del alcance de nuestros estimados expertos. Vinogradov luego intenta deliberadamente socavar la reputación y los logros de una persona a quien conozco personalmente, ocultando sus credenciales en matemáticas y presentando al caballero como un profesional del marketing, con el único propósito de tergiversar su conocimiento y experiencia, y así intentar desacreditar su autoridad profesional en el tema tratado. Permítanme ser explícito en mi afirmación. Vinogradov escribe sobre uno de nuestros ponentes en el foro Crisis Global, la responsabilidad, y cito: el analista Lenis Jabari Najib Muhammad, quien es director de marketing, y yo agrego, también matemático, ha extendido el gráfico lineal de recurrencia varios años hacia el futuro según una función exponencial. No está claro en base a qué, concluyendo que en 5 años nuestras vidas se convertirán en un infierno. Tales cálculos son matemáticamente incorrectos, no confiables y distorsionan catastróficamente los datos estadísticos de observación de terremotos. Voy a responder a eso con lo siguiente. La declaración anterior es en sí misma incorrecta, no confiable y distorsiona los hechos con el objetivo de presentar a los participantes del foro de manera negativa. Veamos simplemente el siguiente video. Me intrigaron mucho 2 foros que vi. Lo que más me llamó la atención fueron los gráficos y el análisis de los terremotos y la geodinámica de los sismos que están ocurriendo en todo el mundo. Me sentí tan alarmado y devastado que dije, voy a profundizar más en esto porque quiero comprobarlo. Tal vez algo esté mal, algo tiene que estar mal, porque si esto sigue aumentando, estamos en problemas. Y entonces comencé a trazar estos terremotos en un gráfico que desarrollé y a observar los resultados. También hablé con algunos colegas míos, entre ellos ingenieros mecánicos, ingenieros civiles e ingenieros eléctricos. Luego acudí a algunos de mis profesores en la Universidad Estatal de Fresno y hablé con ellos sobre las dificultades que estaba teniendo con los números. Me preocupaba mi propia vida, la vida de mi familia, de mis seres queridos y amigos, y trataba de determinar ¿qué sentido tendría esto para mí? Así que profundicé en los detalles mientras hablaba con mis colegas, y ellos me confirmaban exactamente lo que Sociedad Creativa nos estaba mostrando. Estaba devastado, porque los números no mienten. Basándonos en los números que observamos, y también al analizar los gráficos que vimos, podemos concluir que a medida que esos números aumentan exponencialmente, vamos a presenciar más catástrofes, más terremotos, y va a ser devastador. Así, del discurso queda claro que Lenis no elaboró el gráfico exponencial por su cuenta, sino que consultó y presentó los datos a profesores de matemáticas de la Universidad Estatal de Fresno, en California, lo que significa que contaba con la base y la competencia necesarias para realizar dicho análisis. Además, no extendió un gráfico lineal del crecimiento de los terremotos, sino específicamente uno exponencial, ya que esas son las tendencias observadas en los datos, lo cual puede verse incluso en las ilustraciones de este video. Cabe señalar que tanto en el comuniqué como en el primer informe de GeoChange, Cambios Ambientales Globales, una amenaza para el desarrollo de la civilización, elaborados bajo la dirección del académico de la Academia de Ciencias de la URSS y de la Academia de Ciencias de Rusia, profesor honorario de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú,
Presidente honorario de la Organización Mundial para la Cooperación Científica, WIO-SCO, Reino Unido. Presidente honorario de la Academia Internacional de Ciencias, HNE, Austria. Doctor en Ciencias Geológicas y Mineralógicas, Víctor Yefimovich Yain. Y del académico de la AIC. Profesor, doctor en Ciencias Geológicas y Mineralógicas. Vicepresidente de la Academia Internacional de Ciencias HIE, Austria. Presidente de la Red Global de Predicción de Terremotos, Reino Unido. Director general del Instituto de Investigación Científica de Estudios Sísmicos, Bakú, Azerbaiyán. Elchin Halilov. Se refleja un fuerte aumento en la cantidad de desastres naturales, incluyendo el incremento en el número de terremotos. Y se pronostica una tendencia de crecimiento exponencial, y no lineal, de los desastres geodinámicos en la Tierra. Si el señor Vinogradov no hubiera descuidado el estudio independiente de las estadísticas sísmicas en diversas bases de datos, habría llegado a la misma conclusión que el analista Lenis Javari Najib Muhammad. Vinogradov continúa demostrando su nivel de conocimiento en el siguiente párrafo. El desastre descrito por los autores del informe respecto a una posible erupción magmática en la zona de la fosa de las Marianas también está enormemente exagerado y carece de fiabilidad. El 15 de enero de 2022 ocurrió la erupción del volcán Hunga Tonga, Hunga Ha'apai, en el país de Tonga, Polinesia, durante la cual miles de millones de metros cúbicos de agua se encontraron con miles de millones de metros cúbicos de magma, como se afirma en el informe. Sin embargo, no se produjo ninguna catástrofe global. Ahora respondemos a esto con lo siguiente. En este punto, Yuri Vinogradov vuelve a demostrar su incompetencia en el tema del vulcanismo, ya que el ejemplo que él proporcionó, la erupción del 15 de enero de 2022 del volcán Hunga Tonga, Hunga Ha'apai, no representa un proceso de ruptura tectónica en la fosa de las Marianas, sino que sirve como evidencia adicional que respalda la hipótesis presentada en el foro. Cabe señalar que esta erupción fue reconocida como la erupción explosiva más grande registrada desde la del Pinatubo en 1991. La energía liberada durante la explosión del Hunga fue comparable únicamente con la erupción del Krakatoa Bay, 6 en 1883. La erupción del Hunga generó ondas atmosféricas y acústicas que dieron la vuelta al planeta varias veces y provocaron perturbaciones significativas en la ionosfera. La gigantesca nube de ceniza y gas producida por la erupción alcanzó los 58 kilómetros en su punto más alto, atravesando incluso la mesosfera. La erupción también produjo la mayor cantidad de rayos registrada para cualquier tipo de fenómeno natural. 93.0 FM. Continuación en el programa siguiente. Ciencia contra mentiras. La batalla por su futuro. El doctor Egon Cholakian analiza un documento clasificado para el acceso público. La conclusión de Yuri Vinogradov, director del Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia. Utilizando esta conclusión, Vinogradov intentó demostrar que los desastres naturales no representan una amenaza y trató de desacreditar los datos científicos presentados por los voluntarios de ALLATRA, una organización declarada indeseable en el territorio de Rusia. El doctor Cholakian examina minuciosamente cada punto de la conclusión de Vinogradov, exponiendo su incompetencia científica. Basándose en datos internacionales y años de investigaciones llevadas a cabo por ALLATRA, demuestra que las afirmaciones de Vinogradov contradicen los descubrimientos científicos modernos. 93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM.
93.0 FM.